En julio de 1991, Morton Schneider recibió la peor noticia de su vida. El médico examinaba una radiografía y vio una mancha blanca en el pulmón. Se dio cuenta enseguida y me preguntó, ¿nadie le dijo nada sobre esto? Y yo le respondí, no, yo no sabía nada. Pero el tumor cancerígeno que le encontraron en el pulmón no era el problema más importante de Mort. Tenía 5 tumores más en el hígado y la glándula suprarrenal y un tumor de 6,35 centímetros en el lugar probable de origen, el páncreas. Como el cáncer de páncreas tiene pocos síntomas, Mort no tenía idea de que en su cuerpo estaba creciendo un asesino. No tenía nada de dolor, ningún síntoma. Fue como un balde de agua fría, no podía dejar de temblar y la verdad estaba totalmente aterrorizado. Según el Instituto Nacional contra el Cáncer, 4 de cada 5 personas a las que se les diagnostica cáncer de páncreas mueren en un plazo de 1 año. Y en los casos avanzados como el de Mort, el tiempo de supervivencia se mide en semanas. Tenemos un largo camino para tratar el cáncer de páncreas con buenos resultados. El doctor Sean Chabot es oncólogo cirujano y trabaja en el Centro Médico de la Universidad de Columbia. En el caso de los pacientes con cáncer en los que la enfermedad se descubre cuando ya se diseminó o es muy grande su extensión y se considera que quirúrgicamente no hay solución, los tratamientos que se suelen seguir incluyen tanto la terapia de radiación como la quimioterapia. La dura realidad es que el cáncer de páncreas avanzado por lo general no responde a la radiación ni a la quimioterapia. Todavía no podemos curar a la gran mayoría de los pacientes. La única posibilidad real de cura es extirpar el tumor mediante una cirugía. Mort pronto supo que su cáncer de páncreas se había diseminado demasiado como para ser operado. Fui a ver a otro médico que me extirpó el tumor del pulmón. Y eso fue todo lo que hizo. Él no avanzó más. Me dijo que no tenía sentido, porque lo único que se lograría sería que me sintiera muy mal y que de todos modos no viviría mucho tiempo. Pero ni Mort ni su esposa Evelyn estaban dispuestos a darse por vencidos ante la muerte. Un día a la vez. Teníamos esperanzas. Vivíamos llenos de esperanzas. Sin esperanzas no hay mucho por qué vivir. Bien, al envejecer, uno valora más las cosas que más quiere. Y para mí, Mort es la persona más importante del mundo. Entonces, inmediatamente comencé a leer como loca. Me puse a estudiar otra vez y leí todo lo que encontré sobre los diferentes tratamientos contra el cáncer fuera de la cirugía o la quimioterapia. La investigación realizada por la antigua profesora universitaria en busca de alternativas no fue muy alentadora. Por casualidad, leí en el consultorio del médico una revista que había sido publicada justo ese otoño donde había una nota sobre el doctor Nicolás González. La terapia totalmente natural contra el cáncer ofrecida por el doctor González se basa en las enzimas pancreáticas de los cerdos. Su tratamiento es agotador y polémico a la vez. Hola. Hola, Larry, ¿cómo estás? Me insultaron con palabras obscenas y sin ellas hasta me dijeron que era un charlatán y lo que me asombró mucho es que aquellos que nunca me habían visto y que no sabían nada sobre mi trabajo, que no habían estudiado ninguno de mis casos, dijeran que yo era un charlatán, era un fraude, esto o lo otro. Fue algo terrible. Mort conocía perfectamente la polémica, pero decidió consultar de todos modos al doctor González. No tenía muchas alternativas. Era cuestión de hacer algo o sentarme a esperar la muerte. Yo estaba en esa situación. Cuando Mort me vino a ver por primera vez, le habían dado una sentencia de muerte y según los parámetros ortodoxos le quedaban entre 6 y 12 semanas de vida. El doctor González presentó un pronóstico muy diferente. Cuando revisé a Mort y vi las tomografías e hice algunos de los estudios iniciales, pensé que se podía curar y le dije que tenía muchas posibilidades de recuperarse. Fui muy franco con él, creía en ello y pensé que se curaría. Él me miró y me dijo, se pondrá bien, se lo aseguro. Algunos dicen que ofrecemos falsas esperanzas, pero les damos esperanzas basadas en nuestra experiencia de que alguien como Mort se puede recuperar. El doctor Chabot estudió 11 casos atendidos por el doctor González. Los resultados que obtuvo el doctor González con este tratamiento son excelentes en el pequeño grupo de pacientes que estudié detenidamente. Pero lo más importante es comprender el mecanismo. Nosotros
Sabemos de qué manera funcionan las drogas quimioterapéuticas, pero no hay una historia tan rica con respecto a las terapias con enzimas como para que los médicos se inclinen por esos tratamientos. En la medicina ortodoxa se cree que las enzimas pancreáticas tienen un objetivo, se sabe que ayudan a digerir los alimentos. Creemos que las enzimas pancreáticas tienen un efecto muy directo y muy poderoso contra el cáncer, que básicamente atacan las células cancerígenas y se las comen. No vimos con un microscopio específicamente cómo hacen eso, pero vimos que los tumores se reducen y eso indica que atacan al cáncer directamente. La idea de que las enzimas pancreáticas podrían actuar como agentes anticancerígenos no es nueva, sino que fue propuesta hace casi 100 años por un embriólogo escocés muy conocido, el Dr. John Beard. Diversas investigaciones que se realizaron con animales en la década de 1960 confirmaron la hipótesis de Beard, pero nunca se hicieron pruebas con seres humanos. Creo que hay un componente emocional. Crecemos confiando en las drogas y en los fármacos y sentimos un poco de desconfianza ante cualquiera que trate el cáncer con algo que sea nutritivo. Yo mismo crecí de esa manera. Fue un dentista que utilizaba enzimas pancreáticas para tratar a pacientes con cáncer quien hizo que González cambiara de opinión. Cuando finalicé segundo año en la Facultad de Medicina, conocí al Dr. Kelly. Sabía que se trataba de una persona polémica. No creía que su trabajo tuviera validez. Fue muy interesante porque a medida que íbamos hablando supe que su único objetivo era que su trabajo se sometiera a prueba de manera adecuada en un ambiente académico. González ofreció hacer esa prueba como proyecto académico. Yo era bastante escéptico y solo a través de la increíble cantidad de documentos comencé a darme cuenta de que era verdad y paciente tras paciente con cáncer diagnosticado de manera apropiada mediante biopsias y que según los parámetros de cualquiera habrían sido terminales o con un pronóstico pobre, vi que vivieron 5, 10 e incluso 15 años luego de ser tratados solo por el Dr. Kelly. En 1987, luego de una investigación de 5 años, González resumió sus hallazgos en una monografía de 500 páginas. Lo que me sorprendió fue que recibí cartas de todo el mundo que me atacaban y me acusaban diciéndome que esto no podía ser verdad, que estos documentos eran falsos. Al borde de la desesperación abrí un consultorio y discretamente comencé a usar la terapia de enzimas en pacientes con cáncer. Creía poder reunir suficientes casos propios como para tener las pruebas clínicas adecuadas que se necesitaban para probar la nueva terapia. Para Mort Schneider, la terapia de enzimas de González era la única esperanza. No me preocupaba vivir 5 años más o lo que fuera siempre y cuando me mantuviera con vida durante un tiempo. Así eran las cosas, tenía que ser. Mort estaba bien predispuesto a pesar de que tenía una enfermedad terrible y que estaba muy avanzada. Él creía que se podía recuperar. En julio de 1991, a Morton Schneider le diagnosticaron cáncer de páncreas avanzado y le dijeron que viviría solo unas semanas. Toma más de 160 píldoras por día con el objetivo de prolongar su vida. Las tengo que tragar de a una. Tengo como 16 píldoras por bolsa. Siento que me paso todo el día tomando píldoras. El principal elemento anticancerígeno del tratamiento son las grandes dosis de enzimas pancreáticas. Usamos vitaminas y minerales como sostén y las enzimas pancreáticas para tratar el cáncer. Esta es una enzima pancreática. Solo usamos enzimas de cerdos. El páncreas de los cerdos es similar al de los humanos y parece que las enzimas de los cerdos funcionan mejor en el cuerpo humano. Al principio, Mort tomaba unas 70 píldoras a lo largo del día y tomaba unas 30 cápsulas de vitaminas y minerales con cada comida. Era un tratamiento intensivo. Con su tipo de cáncer no se podía perder tiempo. Bueno, al principio era como un juego. Contaba las píldoras y luego las preparaba y tenía todo listo. Cada semana o cada día que uno sobrevive es un punto a favor de uno, pero finalmente, después de tantos años, se torna un poco aburrido. Esos complementos son solo una parte de la triple estrategia que emplea González para combatir el cáncer. La terapia incluye 3 componentes básicos: dieta, complementos y la desintoxicación. Ahora bien, nuestro método con respecto a la alimentación es bastante complicado porque no tenemos una dieta única para todo el mundo. En el caso de Mort, la dieta inicial que le indicamos fue la que llamamos dieta metabolizadora vegetariana moderada, lo que significa simplemente que la dieta hace hincapié en las frutas frescas, los vegetales, los frutos secos, las semillas, los granos integrales, muchos jugos y proteínas animales limitadas y nada de carnes rojas ni de aves. No podía comer carnes rojas y durante mucho tiempo extrañé terriblemente la carne. Uno se acostumbra.
Al combatir el cáncer, la comida tiene que ser lo más pura posible y sin pesticidas ni otra sustancia química tóxica en lo posible. Sé que hay muchas polémicas sobre los beneficios de los alimentos orgánicos. Descubrimos que los pacientes que comen alimentos orgánicos obtienen mejores resultados que los otros. Pero el aspecto más polémico de este tratamiento es lo que el Dr. González llama desintoxicación. Suena un tanto místico, a hechiceros en tiendas y procedimientos muy extraños, pero en realidad son técnicas simples que ayudan al hígado, a los intestinos y a los riñones a trabajar mejor, y así el cuerpo puede eliminar los desechos del metabolismo. Si bien se utilizan varias técnicas, la que más críticas cosecha, los enemas de café, se realiza 2 veces por día. Uno le dice algo así a cualquier persona y se le ríe en la cara. Había un hombre que era maestro, una persona muy inteligente. Tenía cáncer de cerebro. Y se reía de los enemas de café que yo me hacía. Así es. Él está muerto. Y yo sigo vivo. Eso puedo decir. Suena muy extraño y oí todas las bromas imaginables. Sus pacientes lo toman con crema o con azúcar, descafeinado o con cafeína. Creemos que la mayor parte de los restos del tumor cuando muere son procesados por el hígado. Descubrimos que lo mejor para limpiar el hígado son los enemas de café y esto puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en un paciente. Mucha gente se ríe de los enemas de café, pero yo me divertía. Era un momento de tranquilidad. Y me hacía muy bien saber que estaba funcionando. Los pacientes tienen que seguir rigurosamente el tratamiento. Si se lo sigue a medias es como tener medio embarazo o estar medio muerto. Y Mort lo cumplió por completo y por supuesto lo pudo hacer porque contaba con el apoyo de su esposa. Luego te pondrás pantalones cortos, porque hará calor. El primer cambio que observé en Mort es que no se murió. Le habían dado 3 meses de vida y 3 meses después estaba tan feliz, tan saludable y con tantas ganas de vivir como el primer día que me vino a ver. 6 meses después seguía vivo y 1 año y medio después todavía estaba vivo. A la derecha tenemos la tomografía axial computada que le hicieron a Mort en 1993. Había estado siguiendo el tratamiento desde hace un tiempo, pero todavía quedaban restos del cáncer. Esta es la tomografía tomada en 1997. El gran tumor desapareció por completo y el tumor de páncreas también desapareció, entonces queda totalmente limpio. Y las lesiones del hígado también desaparecieron. Otras tomografías mostraron que no hubo variaciones en ninguno de los tumores, y eso es un milagro en sí mismo porque tenía un tipo de cáncer muy agresivo. Desde 1997 no hay rastros del cáncer, no hay tumores en el páncreas, ni en la glándula suprarrenal, ni están los 4 tumores del hígado. El Dr. Nick nos dejó un mensaje y se lo oía muy contento. Le decía a Mort que las imágenes eran claras. Y no lo podíamos creer. Era realmente increíble, fantástico. Historias como la de Mort son difíciles de obviar, incluso para quienes critican al Dr. González. La mayoría de los médicos no tienen experiencia con cánceres de páncreas que hicieron metástasis y que luego dejan de aparecer en las tomografías. No es algo que ocurra en el mundo ortodoxo. Si bien la recuperación de Mort no es común, un estudio piloto con otros 11 pacientes sugiere que las alternativas naturales del Dr. González pueden ser más del doble de efectivas para prolongar la vida que la mejor droga de quimioterapia que existe actualmente. Estos resultados llevaron al Instituto Nacional contra el Cáncer a auspiciar una investigación de $1,5 millones que comenzó en 1998 en el Centro Médico de la Universidad de Columbia. Estaba eufórico. Para mí esto reivindicaba 17 años de un trabajo lento y duro, y era la oportunidad que todo científico quiere tener, que su trabajo se someta a prueba como corresponde en un ambiente académico. El oncólogo cirujano John Chabot está al frente de la investigación en la Universidad de Columbia. La pregunta que necesitamos responder con respecto a este estudio es si en verdad tiene algún beneficio. Tenemos que saber si estamos ante un resultado caprichoso o si los resultados realmente convincentes obtenidos en el estudio piloto se pueden aplicar a grandes grupos de pacientes con cáncer. Si se probara que el tratamiento funciona, surgiría un tipo de terapia totalmente nueva en la lucha contra el cáncer. Lamentablemente, en la guerra contra el cáncer, la enfermedad sigue siendo el enemigo. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, más de 550,000 estadounidenses morirán de cáncer durante el año 2000. Pero cada vez se cosechan más victorias en esta guerra. Mort es uno de los afortunados. Tomamos la ruta menos transitada. Como dice Robert Frost, en la bifurcación tomamos el camino que para mucha gente es la dirección equivocada. Bueno, yo solía decirle a mi esposa que viviría 120 años. Y ella me decía, no, no seas ridículo.
pero es posible. No sé si voy a vivir tanto, pero es posible. ¿Te parece que lo lograremos? Por supuesto. Siempre logramos lo que queremos. Forman parte de la cultura aborigen americana desde hace miles de años. Su función no es simplemente la de un médico, sino la de un médico, un sacerdote y a menudo la de un abogado. Medicina alternativa. Jones Benally es un curandero navajo de Arizona. Al igual que su madre y su tío antes que él y su abuelo antes que todos ellos. En todas partes se pueden ver muchos árboles y hierbas, son todas medicinas. Jones recurre a las ceremonias, los cristales, la manipulación y las hierbas para curar, pero siempre comienza y comienza otra vez por el camino de la belleza. El camino de la belleza es vivir en equilibrio, es la armonía, es vivir con respeto por la gente que nos rodea, por el ambiente que nos rodea. Jenita Benally y sus hermanos intentan seguir a su padre por el camino de la belleza. Se trata de ver la belleza en todo. Es la forma en que todo el mundo dice que están conectadas las cosas. La tierra, el cielo, todo. Es vivir en equilibrio con esto. Es estar sano. Es estar en el propio círculo. Es imposible separar la medicina aborigen de la espiritualidad, la religión, la naturaleza o la cultura. Cada tribu es diferente, pero la creencia en el equilibrio y la armonía es universal. Están entretejidas en una trama tan cerrada como la de las alfombras tradicionales de los navajos. Según la tradición, estas cosas están conectadas. John Wern desciende de una larga sucesión de curanderos Sioux Lakotas. Y para ser un buen curandero, hay que tratar las cosas desde el punto de vista espiritual, mental, físico y emocional. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Aquí tiene la ficha. Los curanderos tradicionales como Jones comienzan con una entrevista exhaustiva. Tengo mucho dolor en la espalda. ¿Cuánto hace que tiene problemas en la espalda? Más o menos un año. Entonces no necesita píldoras ni nada de eso. Se pondrá bien. Jones cree que parte de los problemas se originan en articulaciones que no están alineadas. Cree en espíritus o fantasmas que se meten en ellas. Los espíritus se meten en las articulaciones y por eso uno tiene problemas. Si no se libera ese espíritu, no se podrá curar. Jones realiza una maniobra similar a la que se hace en la quiropráctica a su paciente. No estamos autorizados a ver esto ni otras ceremonias de curación consideradas sagradas. Luego de realizar un examen físico y analizar los antecedentes del paciente, hay mucho para hacer junto con las oraciones, la medicación, el asesoramiento y los remedios herbales y naturales, y la mayoría se hace a modo de ceremonia. Cuando se realiza una ceremonia para un miembro de una familia, se reúne toda la familia, todo el mundo ayuda a cocinar y todo el mundo ayuda a cantar. Imaginen la fuerza que siente uno si tiene una enfermedad y sabe que toda la comunidad a la que pertenece desea que se recupere. Jones y sus hijos están realizando la danza de la molienda del maíz. Estas oraciones y cantos ceremoniales son por una niña que está atravesando los cambios físicos y emocionales de la pubertad. Tiene que ver con nuestra historia y con nuestra creación. Y el maíz es nuestro principal medio de vida. Todo se deriva del maíz. La harina de maíz se utiliza para diferentes oraciones, pero solo usamos harina molida con piedra. La piedra que yo uso es muy vieja. Las canciones y los bailes se transmiten sin variaciones de generación en generación. Las canciones son rezos y por eso nuestros curanderos las enseñaron. Y nosotros los llamamos cantores porque nos brindan las oraciones, brindan ayuda. Y también los bailarines muchas veces dan la medicina a los pacientes. Y entonces cuando cantamos esas canciones y bailamos determinadas danzas o rituales, es como darle la bienvenida a los ancestros. Y ellos reconocen esas canciones porque son las mismas y los mismos sonidos que se oyen desde hace miles de años. Jones ve a muchos de sus pacientes en su hogan.
una estructura tradicional de 8 lados que en este caso está en las tierras que posee el Centro de Salud Indígena de Winslow, Arizona. Él fue el primer curandero que contrató el gobierno federal. Ayudo a las personas. Así fui criado. Es un médico muy inteligente en el sentido de que sabe qué hierbas sirven para cada problema. El doctor Armao es el director clínico del centro de Winslow. El motivo más común por el que los pacientes buscan a Jones es porque sienten mucho dolor. El doctor Armao suele enviarle pacientes a Jones, sobre todo si el paciente infringió algún tipo de tabú tribal o cree que fue embrujado. Y ahí es donde yo creo que los curanderos tradicionales son muy eficaces con los navajos. Cumplen una función que va más allá de la de doctores o la de un mero médico en un consultorio esterilizado como acostumbramos nosotros. Ellos son doctores, sacerdotes y a veces abogados. Cumplen miles de papeles y por eso se une todo de manera tan beneficiosa. ¿Hay algún futuro para los curanderos como Jones Benally? Los viejos se van muriendo y nadie sigue. A continuación, en Medicina Alternativa. Y por cierto, yo estaba dispuesto a beber un vaso. De hecho, John bebió un frasco lleno de brebaje de hierbas. No necesitó que lo operaran y el precio fue justo. Yo creo que lo único que podía pagar era algo así como un billete de $1 que tenía en el bolsillo. No sé si me explico, y se lo di y a él no le importó en absoluto. La mayoría de los curanderos tradicionales dicen que si alguien pide honorarios por una curación tradicional, no es un verdadero curandero. Si la gente necesita ayuda y uno le pone un precio, ¿está ayudando a la gente? Un curandero navajo promedio gana $18,000 por año. La mayoría tiene más de 60 años. La gente vieja se muere y nadie sigue la tradición. Entre más o menos 1900 y 1930, había un curandero por cada 30 personas en la población. Y en 1980 esa proporción se había reducido a más o menos 1 por cada 175 personas. Es decir que hubo una gran disminución durante todos esos años. Tan grande fue la reducción que el pueblo navajo y otras tribus iniciaron programas de capacitación para preservar las ceremonias de curación que corren el riesgo de desaparecer para siempre. Me asusta pensar que esto se pueda perder. Hay más personas que hablan extraterrestre que navajo. Los 3 hijos de Jones Benally están estudiando con él. Y aprender una de estas ceremonias puede llevar tal vez unos 10 o 15 años o más. Pero solo se puede aprender la ceremonia cuando se realiza. No se puede escribir una ceremonia, ni ninguna de las oraciones, o los nombres de las medicinas, ni nada. No se puede escribir. La única forma de que la gente las aprenda es oralmente. Jones enseña el baile del aro a sus hijos. Es parte de la 9ª noche de la ceremonia que llaman la danza del fuego. Durante la 9ª noche de la ceremonia, los bailarines sirven medicinas al paciente mientras los curanderos cantan. Es una ceremonia realmente increíble. Mi padre baila esta danza desde que era pequeño. La aprendió de su abuelo y de su tío. Yo la aprendí de mi padre. Se necesita un poco más de práctica. Él tiene experiencia y me lleva algunos años. A pesar de que Jones es pesimista sobre la supervivencia de su conocimiento y el de otros curanderos, Don Warren tiene esperanzas. Yo creo que lo que se verá es un resurgimiento mayor del interés y la dedicación a los métodos tradicionales. Hola, ¿cómo se siente hoy? El Dr. Warren ofrece su linaje de curandero y su título de médico de Stanford a sus pacientes de la Reserva Aborigen Pima de Arizona. Bien. ¿Tuvo dolor de garganta? Su objetivo es asegurar el futuro de la medicina aborigen tradicional, estudiándola para los institutos nacionales de salud. Incluso los métodos aborígenes tradicionales para los problemas de salud. Los problemas de salud son enormes. Aquí son conocidos como enfermedades del hombre blanco, problemas que no existían antes de que llegaran los europeos. Tenemos muchos problemas de salud que se están dando de una manera alarmante, incluso el alcoholismo, el síndrome alcohólico fetal, diabetes, hipertensión, problemas coronarios y arteriales. Y desde la perspectiva de los curanderos tradicionales, ellos utilizan términos muy poéticos y místicos como vivimos fuera de equilibrio.
Desde la perspectiva de la medicina moderna, tal vez eso parezca un poco antiguo, pero desde otro punto de vista, nosotros no tenemos la agricultura tradicional que solíamos tener. Ya no vamos de un lugar a otro como antes. Nuestra alimentación cambió enormemente desde que éramos cazadores y recolectores, desde que comíamos animales de granja, frutas, vegetales y bayas que crecen naturalmente. Muchas de nuestras comunidades dependen de los alimentos básicos, prácticamente todos los alimentos que no se le darían a una persona con diabetes o problemas coronarios. No hay que pensar solamente en píldoras o inyecciones para solucionar los problemas de salud. Hay que analizar la situación en su totalidad. ¿Abra la boca? Entonces, la clave no está en decir que tenemos que abandonar la medicina alopática y basarnos solamente en las tradiciones. La respuesta sería integrar ambos métodos y tomar lo mejor de cada mundo. Eso es lo que Dawn intenta hacer aquí. Janice tiene la presión alta. Está deprimida por la muerte de un miembro de su familia. Dawn la atendió en la clínica y luego la envió a un curandero Pima, Bennett Lyons. De la misma forma en que se envía a los pacientes a médicos especialistas, como cardiólogos o neumólogos, yo envío a mis pacientes a los especialistas locales en curación espiritual. Dawn utiliza salvia para realizar una ceremonia de purificación conocida como fumigación. La pluma de águila es muy sagrada y no es algo que se compre. Uno la recibe como regalo de un curandero tradicional. Cada tribu considera sagrados diferentes objetos. Pueden ser cristales o polen de maíz o plumas de águila. Son herramientas que el curandero utiliza de la misma forma en que un médico alopático utiliza un estetoscopio. El curandero Bennett Lyons está en su altar realizando una ceremonia de purificación con agua. Es agua que fue bendecida. Es muy similar a otras religiones que usan agua bendita y ese tipo de cosas. El objetivo es devolver a Janice su equilibrio. Cuando se produce emocional y espiritualmente una crisis que nos afecta mental y físicamente, entonces la presión sanguínea puede quedar fuera de control. Devolver la armonía en lugar de prolongar la vida sigue siendo el objetivo de la medicina aborigen tradicional, incluso en los casos en los que la gente está mucho más enferma que Janice. En la tradición hay un concepto que es el de morir curado. Y nosotros sabemos que podemos estar en equilibrio, tanto espiritual como mental y emocionalmente, incluso durante el proceso de la muerte. En la medicina moderna, la muerte es una especie de enemigo y se entiende como el final o un enemigo que hay que combatir. Es un enfoque muy poco saludable porque es una lucha que siempre se pierde. Las ceremonias Pima y Lakota terminan con las palabras "todos mis parientes". En Lakota decimos una frase que significa "todos mis parientes" o "todos estamos emparentados". Esa es la verdad simple y compleja que los curanderos transmiten de generación en generación, desde la antigüedad hasta los días que aún no han llegado.